Hola a todas y todos, deseo que este video los encuentre de la mejor manera posible. Yo los saludo desde acá de Saltillo, Coahuila, y es un gusto para mí compartir este trabajo en el marco de este coloquio de género y estudios culturales. Mi nombre es Gibran Alejandro Valdés Flores, soy profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Estudié comunicación en la Autónoma de Coahuila. Asimismo, hice una maestría en trabajo social en esta institución. Y por último, el doctorado en estudios socioculturales en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Lo que yo les voy a compartir son los resultados de un pequeño estudio que realizamos en la región sureste de Coahuila y que he titulado Desarrollo y Buen Vivir, construcción semántica de estos términos en poblaciones rurales del sureste de Coahuila desde una perspectiva de género. Lo que analizaremos es una breve contextualización del desarrollo rural en México, así como estas visiones vinculadas al desarrollo rural. Por un lado, el desarrollo moderno, capitalista, y por otro, la alternativa del buen vivir. Lo haremos desde una perspectiva de género aplicada a esta cuestión para poder observar el entramado de significados que surgen a través del marco teórico de las representaciones sociales con la aplicación de la técnica llamada redes semánticas naturales. Bien, en términos generales, no quiero profundizar mucho en esto, pero sí me parece importante enfatizar que tenemos en nuestro país pues una amplia diversidad de poblaciones rurales y que esta diversidad no es una cuestión espontánea, sino más bien se trata de un resultado histórico y estructural, sobre todo en el siglo XX, porque si bien en el centro sur sureste del país y algunas partes del noroeste han existido desde hace muchísimos años pues poblaciones vinculadas con el trabajo de la agricultura, poblaciones originarias. Acá en el norte y específicamente en el noreste, estas comunidades que también existían fueron difuminadas. Algunos persisten en el centro norte del estado de Coahuila, los Kikapús. Estoy refiriéndome a comunidades indígenas. Aquí en el sureste de Coahuila teníamos los huachichiles, los rayados, pero en el proceso de la colonia pues fueron difuminados por los españoles, los tlaxcaltecas. Y aquí es a partir del siglo XX, después de la Revolución, que podemos observar cómo se diversifica, después de los grandes latifundios y las grandes haciendas, cómo se diversifica la propiedad de la tierra y sobre todo a nivel privado, y es que surgen los ejidos para explotar la tierra, que aquí le llaman la labor o las labores, el sistema productivo principal, a diferencia quizás de en algunas regiones del centro y del sur sureste que se habla de la milpa. Este, y entonces es el reparto agrario y la revolución verde, sobre esta última con la implementación de tecnologías a mediados del siglo XX, esta tecnificación y que después se da gracias al desarrollo profesional de la agronomía y la aplicación de técnicas, el extensionismo, es lo que tenemos como resultado en esta zona del país. Entonces por eso que yo, para tratar de entender un poco mejor todo este entramado complejo, recurro a esta división entre norte y sur de lo que es la ruralidad. Y en el norte tenemos una marcada influencia, no solamente por Estados Unidos, sino por una visión economicista y productiva orientada al mercado, mientras que en el sur las identidades colectivas e individuales están muy vinculadas con el ejercicio de la agricultura, sobre todo porque es una herramienta de subsistencia, es decir, más allá de buscar solo vender, sabemos que de ahí vamos a sobrevivir. Entonces es un elemento que reproduce la vida misma. Y acá los ejidos están más orientados hacia esta noción productiva frente a la comunalidad que puede existir en otras zonas de nuestro territorio nacional. Perdón. De esta manera tenemos que el paradigma del desarrollo modernizador pues está centrado en esa promoción del crecimiento económico y esa racionalidad capitalista es lo que impera en la lógica rural
de esta zona del país. Como alternativa, pues tenemos esta noción del buen vivir, donde surge de múltiples cosmovisiones indígenas en Latinoamérica, aunque debemos admitir o admito que quizás en la región andina es donde se ha popularizado más o desde ahí es donde ha ganado mayor fuerza. Pero lo que busca esta idea o esta visión es el equilibrio entre la naturaleza y la producción, el consumo, y mantener una armonía entre esos elementos, lo que generaría pues, una sociedad más justa sin superar estos límites del uso de los recursos que comprometería a las generaciones futuras. Pues me interesa mucho analizarlo desde la perspectiva de género, entendiendo al género como una categoría relacional, como el organizador primario y más significativo en las sociedades humanas, como en un texto de la doctora en filosofía política Estela Serret, que habla de las identidades de género y que ella hace un recorrido histórico para establecer como estas tres categorías del género simbólico, el imaginario social y el imaginario subjetivo, y parte de la pareja simbólica masculino y femenino, que genera una certeza ontológica para que podamos ser inteligibles, es decir, ser leídos en el mundo. Y que como señalaba Goffman en el arreglo entre los sexos, pues bueno, es a partir de la definición anatómica biológica que hace la biomedicina, como inicia un proceso de socialización diferencial entre lo que terminará por llamarse varón o terminará por llamarse mujer. Ya también Simón de Beauvoir lo decía, haciendo hincapié en esto de la socialización, que una mujer no nace, sino que se hace. Y en ese sentido, pues a través de la genitalidad, como la biomedicina clasifica entre el ser varón y el ser mujer, habrá desde luego algunas disidencias, por llamarles de alguna manera, sobre todo en términos identitarios, identidades disidentes, pero habrá algunos casos de personas intersexuales, sobre todo en lo biológico. Y ya si habláramos de género como tal, pues recurro a la noción de Marta Lamas, de esta construcción cultural e histórica, le añadiría, de la diferencia sexual, y que esto nos permite de alguna manera cumplir un rol, funcionar desde un paradigma muy funcionalista en esta sociedad. Es así como las identidades de género determinan la forma en la cual los hombres y las mujeres construimos nuestra relación con el mundo. Y no solamente nuestra relación con otras personas, con otros varones, con otras mujeres, con algunas otras personas que mantengan una identidad disidente, sino con la naturaleza, con las organizaciones, con las instituciones. Y bueno, para pasar a la parte de la teoría, las representaciones sociales, las entiendo como estas nociones del conocimiento de sentido común que se dan a través de la experiencia y de la práctica y que les permite a los grupos de personas comprender, interpretar y posicionarse frente al mundo. Entonces, ¿cómo vamos a obtener información que nos lleve a una representación social o a estas múltiples representaciones sociales, que dicho sea de paso es una teoría de la psicología social? Pues yo lo hice a través de esta técnica llamada redes semánticas naturales, que nos permite explorar la percepción semántica, es decir, el significado que tienen las personas de lo que llamamos una frase o una palabra estímulo. ¿Cuál es la lógica de esta técnica? Bueno, la siguiente. Este es un instrumento que utilicé en el cual ponemos la frase estímulo, en este caso fueron dos, para mí el desarrollo es, para mí el buen vivir es, y, y le pedimos a las personas que respondan colocando en las líneas las primeras ideas que vengan a su mente a partir del estímulo. Les pedimos que sean palabras, una sola palabra de preferencia. Y después, la segunda parte del ejercicio es que ellos deben anotar en los paréntesis una jerarquía del 1 al 4, donde coloquen con el número 1 aquella palabra que está más vinculada con el estímulo, aquella palabra definidora que más asocian con el estímulo. Así, eh,
de forma descendente hasta el 4, que sería la menos. ¿Cómo las analizamos? Pues tenemos estos 4 indicadores. El primero es la riqueza semántica, que es el valor J, y en la riqueza semántica es el número total de palabras de esa red que el grupo colocó. El valor M es el peso semántico. A cada categoría, es decir, a cada jerarquía, mejor dicho, del 1 al 4, le otorgamos una puntuación. Las palabras que se colocan en el número 1 tendrán 10 puntos, en el número 2, 9, en el número 8, 8 y en el número 4, 7 puntos. Entonces, por ejemplo, si alguien me dice el mezquite es árbol y 5 personas la colocaron en el número 1, pues sería 10 por 5, 50. Pero también otras personas de ese grupo colocaron la palabra árbol en el número 2, que vale 9 puntos. 9 por 2, 18. 18 más 50, 68. Entonces así es como se va obteniendo el peso semántico. Después, la distancia semántica es en términos proporcionales, es decir, la palabra con mayor peso obtiene el 100% y las palabras que aparezcan después, en términos jerárquicos, pues van obteniendo menor porcentaje para ver cuál es la que tiene mayor cercanía y cuál es la que tiene menor cercanía con la definición de la palabra o frase estímulo. Y por último, el núcleo de la red semántica natural son las 10 o 15 palabras más con mayor peso semántico. Pues bueno, el levantamiento de datos se dio en 2 momentos. El primero fue el 26 y el 28 de agosto en la comunidad del Rayado, donde también estuvieron personas de Tinajuelas y La Puerta, que son otros 2 ejidos. En el segundo momento fue del 23 al 25 de septiembre en Tanque Tuxtepec, donde también participaron las Coloradas y Nuevo Yucatán. Fueron 56 personas en total las que estuvieron presentes. La tercera parte de ellas fueron mujeres. Geográficamente así se ubican las localidades en estas zonas. ¿Y qué obtuvimos? Bueno, en el caso de los varones, la palabra definidora fue crecimiento, la mayor, y la salud, y la de buen vivir fue salud. Esto también para el caso de las mujeres. Lo que aquí yo destacaría es que aparece además en esta parte una noción de familia, el desarrollo y el buen vivir trabajo. Esto para mí, en el caso de los varones, me habla de este mandato tradicional de la proveeduría. O sea, ¿para quién trabajas? ¿Para quién buscas el recurso? Bueno, para la familia. Por eso, en esta visión del desarrollo económico. Y en el buen vivir, pues estas ideas que tenemos de la dignificación del trabajo. Es decir, si no trabajas, pues no eres productivo. Si no eres productivo, prácticamente eres disfuncional. Entonces, para yo sentirme bien como varón, pues necesito trabajar. ¿Qué pasa en el caso de las mujeres? Bueno, en este caso nosotros observamos que a diferencia de los varones, aquí aparece la palabra logro en el desarrollo económico. Entonces, obtener buenos recursos es como una sensación de triunfo en términos económicos. Y en el buen vivir vemos convivencia. Entonces, también esta parte de las relaciones, sin omitir que en el buen vivir aparece tranquilidad, paz, alimentación y salud, que son como elementos que están muy vinculados con los cuidados para la reproducción de la vida social, ¿no? ¿Qué vamos a obtener en términos de representación social? Pues estos diferentes núcleos que en otros términos de análisis cualitativos podríamos llamarle categorías axiales a partir de los elementos periféricos que serían como estas categorías iniciales o estos códigos iniciales y estos códigos axiales serían los núcleos. Entonces tenemos como estas grandes dimensiones del desarrollo, progreso y productividad, conocimiento y formación, relaciones sociales y comunitarias, calidad de vida, condiciones materiales, hasta diversión y afectividad. Mientras que en el buen vivir observamos que tenemos salud y bienestar físico-emocional, condiciones de vida digna, relaciones afectivas, satisfacción personal, valores éticos morales. Y para cerrar, bueno, el centro del significado del desarrollo es el crecimiento y el avance productivo, mientras que en el buen vivir es salud y tranquilidad. En desarrollo hay poco mención de emociones profundas y espiritualidad, mientras que en el buen vivir hay una ausencia significativa de lo que se refiere a tecnología, productividad o capacitación. Entre varones y mujeres también observamos los varones esta inclinación más hacia lo productivo
y en el caso de las mujeres hacia lo reproductivo socialmente hablando. Aquí están mis contactos, les agradezco su atención, deseo que podamos seguir la conversación más adelante. Saludos. Muy bien, hola, buenos días. Mi nombre es Analía Estrella Yaribarra. Estoy aquí para compartirles una ponencia junto con mi compañero el maestro Jesús Alfredo Valle Orduño, la cual lleva por nombre la vulnerabilidad de las mujeres ante el salario emocional. Esto en el 14º Coloquio de Estudios de Género y Culturales, en septiembre de 2025. Muy bien, iniciamos entonces. Bueno, como parte de la introducción es importante mencionar que pues en la actualidad se ha presentado un gran cambio en cuanto a la visión que se tiene sobre lo que es el empleo, el cual está sumamente relacionado pues con lo que es el salario económico, ¿no? Esto de acuerdo con Espinosa y Toscano en el 2020. Sin embargo, se ha demostrado que si bien la retribución monetaria es sumamente importante para los colaboradores dentro de las organizaciones, también ha empezado a ser determinante lo que es el salario emocional, que de acuerdo con Rodríguez y Pérez motiva al trabajador para que permanezca en esa empresa. ¿Por qué? Pues porque protege los intereses familiares, laborales y también los personales. De igual forma, el Rubio et al. En el 2020 confirman que también, pues conforme han pasado los años, pues se le ha empezado a dar mucha más importancia a lo que es la salud mental de los trabajadores dentro de las empresas, y pues por eso se cree que no solo la remuneración económica pues va a ser indispensable, sino que se tiene que tomar en cuenta también las cuestiones emocionales, ¿no? Que juegan un papel determinante para que el trabajador continúe dentro de esa organización. Ahora bien, voy a compartir lo que es ya en la parte del desarrollo, esta definición de lo que es el salario emocional, que son aquellos beneficios intangibles que brinda la empresa a sus colaboradores. Su finalidad es complementar el sueldo que se tiene de manera tradicional, esto con el objetivo de generar fidelidad y compromiso de cada uno de sus colaboradores. Esto de acuerdo con Montalvo en el 2018. De igual forma, Montalvo comenta que este salario debe ser equitativo, debe ser frecuente y pues también recíproco. Y con esto pues se van a satisfacer y sobre todo se va a motivar a cada uno de los colaboradores. Ahora bien, ¿a quién beneficia el salario emocional? Bueno, por una parte, pues con esto los colaboradores se sienten reconocidos dentro de su área laboral, tienen un equilibrio con su vida profesional y personal. Al mismo tiempo, pues se aumenta el bienestar de los empleados al 100%, ya que crece el sentido de lealtad, de sentirse perteneciente a la organización y el agradecimiento. Por su parte también los líderes desde su posición reducen el estrés, ya que la empresa seguirá creciendo constantemente, y de igual forma pues se va a reducir entre el 18 y 20% la rotación del personal y se ve disminuido también el absentismo. Todo esto de acuerdo con Estrada, como se citó en Grimaldo, ¿no? 2022. Ahora bien, ¿cuáles son las cuatro teorías? ¿Cuál es la teoría de las 4C del salario emocional? Pues primero que nada, la C significa condiciones, las condiciones suficientes para trabajar de manera cómoda, las condiciones ambientales del espacio de trabajo, que se sientan a gusto dentro de su área laboral, compañerismo en las relaciones laborales, que sean efectivas y que sean buenas, ¿no? O sea, esas relaciones que se dan, y también pues el poder conciliar el trabajo con la familia. Bueno, de acuerdo con la acción ciudadana frente a la pobreza en México, que se citó en De Luna, el 58% de los 10.8 millones de mujeres con empleo formal en México no reciben un salario digno. De este total, el 37% vive con salarios de pobreza, el 21% con salarios de supervivencia. También casi 22 millones de mujeres se van a encontrar fuera del sistema laboral. De estas, el 80% está excluida, ¿no?, por realizar labores que son de tipo domésticos y de cuidado. Y 8 de cada 10 mujeres deben aceptar condiciones precarias y salarios de pobreza. De igual forma, 2 de cada 10 mujeres asalariadas trabajan jornadas excesivas de más de 48 horas y el 47% no cuenta con un contrato estable
que les dé certeza en cuanto al trabajo. Obviamente las mujeres presentan algunos desafíos laborales, ¿no? Aquí les voy a comentar algunos de los principales, de acuerdo con ONU Mujeres. Primero que nada dice que el porcentaje de mujeres que trabajan a tiempo parcial es mayor que el de los hombres. La remuneración de trabajos de tiempo parcial, pues desgraciadamente son los peores pagados. También las mujeres suelen trabajar en sectores y empleos que son los peor remunerados. También las mujeres por cuenta propia están asociadas más que nada a los trabajos de cuidado y pues sufren discriminación en el mercado laboral. Ahora bien, continuando con esta información, aquí se puede rescatar y vamos a ver cómo que tiene que ver la parte familiar, ¿no? Porque nos dice que las mujeres tienen menos posibilidades de obtener empleos de un mayor nivel en comparación con los hombres y de progresar en su carrera profesional. ¿Por qué? Pues aquí se nos dice, de acuerdo con ONU Mujeres en el 2025, que la maternidad es una de esas principales causas que pueden llegar a provocar esa discriminación para ellas. Y también pues regularmente las mujeres reducen su jornada en el trabajo, pues porque aparte de laborar, tienen que cuidar a sus familias y también está enfocada en todo lo que sucede cuando son madres de familia. También, de acuerdo con Rodríguez, en el 2024 nos menciona que las diferencias que se pueden presentar en la desigualdad de género pues van a impactar de manera negativa, ¿no?, a las mujeres en cuanto a su salud emocional, ya que derivado de todo lo que les he platicado, pues pueden sentirse mucho más frustradas por no poder desarrollarse profesionalmente y por ser mal remuneradas en sus empleos. Es una situación que se está presentando y pues que afecta, ¿no?, a estas mujeres que aparte de trabajar cumplen el rol de madres de familia. Muy bien, ahora bien, ¿qué valoran las mujeres en cuanto al salario emocional y que esto lo deberían de tomar en cuenta dentro de las empresas? Bueno, primero que nada, el principal objetivo que tienen es poder tener un equilibrio entre su vida personal y profesional. Por ejemplo, que de acuerdo con la literatura, se mencionaba que ellas les gustaría tener un trabajo remoto, poder trabajar desde casa siempre y cuando las condiciones lo permitan, pues contar con flexibilidad en sus horarios por alguna situación que se pudiera llegar a presentar. El hecho de que sean reconocidas dentro de su trabajo también es muy importante. El apoyo a su desarrollo profesional, que dentro de la empresa les den oportunidad, ¿no?, de seguir preparándose o tener puestos más adecuados, tener una estabilidad y sentir que pertenecen a la organización, que la empresa muestre interés por el equilibrio de su bienestar general. Eso es muy importante también para ella. Sin lugar a dudas, el hecho de que se les brinde capacitación para poder desempeñar bien sus funciones dentro de la empresa, jornadas de tiempo parcial, que también ya derivado en un aspecto más familiar, que se les hagan préstamos de bajos intereses porque se puede presentar alguna situación económica y el poder tener estos préstamos pues les permite, ¿verdad?, poder solucionar esa situación que se les presente. De igual forma es importante para ellas que haya campamentos para los hijos, por ejemplo en las vacaciones cuando no tienen quien se los cuide o dónde dejarlos. También jardines de infancia en los centros de trabajo para tener un acceso más rápido, ¿verdad?, con sus hijos. Y también mencionaban que el tener seguro de vida y apoyo escolar. Esto de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el 2022. Bueno, ahora bien, en cuanto a las conclusiones, pues es importante recalcar que el salario emocional es un factor determinante en el ámbito laboral. Es indispensable para todos los colaboradores para tener un buen equilibrio entre su vida personal, laboral y pues obviamente también social. Desgraciadamente, pues las mujeres suelen tener trabajos no tan bien retribuidos, son algunos a veces los menos valorados socialmente. Generalmente también les cuesta trabajo dejar, ¿no?, sus empleos por
cuestiones del salario o lo que tienen que cubrir en la familia, y al mismo tiempo pues aceptan de manera más fácil los trabajos que se les ofrecen sin muchas veces llegar a un acuerdo, ¿no? De un mejor salario en esa área que se están desempeñando, y pues sumando que en las organizaciones no siempre se les brinda el salario emocional que les permite tener ese equilibrio entre su vida familiar y laboral. Creemos que es necesario y urgente que los propietarios o los dueños de las empresas, ya sea públicas o privadas, pues analicen, ¿verdad?, de qué manera se está remunerando a sus colaboradores, ya sea económicamente o emocionalmente. Y esto pues a la par va a evitar o mitigar que hay esa vulnerabilidad que se presenta en las vidas de las mujeres y que pues es determinante para continuar, ¿no? Manteniendo a la familia o simplemente tener salud mental. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, eso es todo de nuestra parte. Ha sido un honor compartir con ustedes esta información sobre la vulnerabilidad de las mujeres ante el salario emocional. Muchísimas gracias. Buenos días, soy Cristina Yolanda Escalante Garma, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán. A continuación, les presento la ponencia titulada Agrobiodiversidad del solar maya frente al cambio climático, percepciones de mujeres rurales en Yaxuna, Yucatán. Este es un trabajo de investigación en proceso de mi tesis doctoral. Adelante, muchas gracias. El solar maya constituye el centro de la vida social, económica y cultural de las comunidades rurales de Yucatán. ¿Qué es el solar maya? El solar maya constituye la casa, generalmente de la familia donde viven, y el traspatio. Allá tienen sus cultivos, sus animales, y esto les sirve generalmente para autoconsumo. Están acostumbrados a cultivar ciertas cosas, criar ciertos animales, y esto constituye la agrobiodiversidad. ¿Qué es la agrobiodiversidad? Es el conjunto de especies, variedades y prácticas agrícolas que las comunidades mantienen y gestionan para garantizar la alimentación, la cultura y la resiliencia frente a los cambios ambientales. O sea, constituye todo lo que ellos hacen para solventar su supervivencia, sus cultivos, lo que comen, los animales, que generalmente son aves de corral, cerdos, últimamente han estado empezando a poner. Entonces, todo esto en conjunto es la agrobiodiversidad. Y las mujeres son las que hacen que esto funcione, que esto siga adelante, son las que mantienen la gestión de la agrobiodiversidad, son las guardianas de las semillas, son las que cultivan los animales, son las que deciden qué se come, cómo se come, para mantener a su familia. En general, esto es todo lo que ellas manejan, por eso la importancia de que ellas estén enteradas de cómo suceden las cosas. El objetivo de este trabajo de investigación es comprender cómo las mujeres rurales perciben los efectos del cambio climático y cuáles son las resistencias que utilizan para adaptarse a estos cambios. Esto desde sus perspectivas, desde sus narraciones. Este trabajo se desarrolló con un trabajo cualitativo desde la teoría fundamentada y la etnografía. Se utilizaron entrevistas a profundidad y 2 grupos de discusión. Los hallazgos reportados muestran impactos como lluvias repentinas que dañan las cosechas, plagas que afectan a los animales de traspatio y algunas enfermedades. Y específicamente en el año 2024 se reportan ataques de tejones a las milpas. Esto ellos lo consideran como como consecuencia de la escasez de alimento en el monte. Estas lluvias repentinas, existe un estudio de este año, del 2025, realizado por Marta Paola Rodríguez González y Ruth Cerezo Mota. Ellas del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México, en su sede en Cisal, Yucatán, México. Este estudio es un análisis de las precipitaciones extremas y las oscilaciones del clima en la península de Yucatán en el periodo de 1980 al 2010. En este estudio se reporta que últimamente han estado habiendo más precipitaciones extremas, más lluvias muy fuertes, sin previo aviso, porque son las variaciones del clima. Ellos seguían un proceso que le llamaban cabañuelas, que es un calendario, un sistema calendarizado en el que ellos podían saber
cuándo cultivar, cuándo iba a haber lluvias, cuándo iba a haber sequía. Este proceso de las cabañuelas, esos saberes ancestrales mayas, desde inclusive antes de la conquista, que se han venido aplicando hasta ahorita. Pero con los cambios climáticos que han estado reportando, pues ya no los pueden aplicar. Ya de repente llueve y cuando llueve cae tan fuerte que el suelo no alcanza a permear y a filtrar la lluvia y pues obviamente se inundan cultivos en donde antes no eran inundables. Y también estos cambios climatológicos generan algunas plagas y algunas enfermedades en los animales que antes no tenían. Se ven en la necesidad de utilizar algunas estrategias para enfrentar estos cambios. Y en particular en 2024 ninguna milpa de Yashuna dio. No, ellos siembran principalmente maíz y calabaza. Entonces ninguna de estas milpas tuvo la cosecha que consideran por los ataques de los tejones, y ellos consideran que es por la escasez de alimento en el monte de Yucatán. Algunas percepciones que dicen de las mujeres dicen que la lluvia ya no avisa, destruyen de golpe todas sus siembras. Y y muchas otras percepciones que pudimos contactar. Todo esto genera, pues obviamente, que los saberes ancestrales y tradicionales estén en crisis. Las mujeres reconocen que la pérdida de confianza en saberes como las cabañuelas, que ya no permiten predecir el temporal con certeza. Esto genera tensiones comunitarias y una sensación de vulnerabilidad ante los ciclos naturales. ¿Por qué tensiones comunitarias? Porque ellos estaban acostumbrados a hacer las cosas de determinada forma, a guiarse de los calendarios de este sistema de cabañuelas, que en resumen, según cada día del mes de enero, es como que una predicción de cómo será el tiempo o el clima en los meses equivalentes. Por ejemplo, el 1 de enero es el equivalente al mes de enero, y así sucesivamente. Tiene un sistema y ellos llevan un control riguroso de esto. Esto no es nuevo. Esto, si bien no tiene, digamos, un fundamento científico, pero sí es un saber ancestral de las comunidades que llevan haciendo miles de años. Y ahorita están enfrente de un cambio climático que les está haciendo buscar estrategias para enfrentar estos cambios, que les están generando retos, porque lo que sabían hacer desde incontables generaciones atrás, pues ahorita ya no les funciona. Y han estado utilizando algunas estrategias de adaptación que algunas siguen siendo mayas, pero de otras comunidades que eran inundables. En concreto, Yeshunás del centro del estado no era inundable, y que pues están adaptando a sus sistemas de vida, están implementando. Y obviamente esto guiado por las mujeres, que son las que controlan y administran pues la alimentación, la nutrición de la comunidad. Y estas cosas pues obviamente están siendo una situación de cambio estructural en la comunidad, en la sociedad. Y no solo en Yashuna, este proceso se ha hecho en Yashuna, este estudio, pero también se está empezando a ir a otras comunidades donde se está reportando situaciones similares. Aquí el tema que más les afecta, sí las sequías, sí las plagas, pero en concreto las lluvias repentinas y lluvias extremas que generan pues inundaciones por la gran cantidad de agua que cae, que el suelo no permite permear con suficiente velocidad para que no se inunde. Entonces, pues están teniendo que utilizar ciertas estrategias de adaptación entre mujeres. Ellas son las que determinan, y ahorita vamos a ver poco a poco cómo se han estado manejando estas estrategias y resistencias de las comunidades. Estos cambios han generado que se presenten estrategias y resistencias en las comunidades. Entre estas estrategias y resistencias que encontramos fueron, la primera, una diversificación de cultivos. ¿A qué se refiere esto? Si antes cosechaban o sembraban solo determinadas especies, ahorita están teniendo que recurrir a buscar o a identificar qué especies son más resistentes a lo que más les afecta, que son pues las plagas o las lluvias repentinas, o las inundaciones que están empezando a tener. Ellas mismas te dicen ahorita, antes esto no se inundaba, la última lluvia de la semana pasada se inundó. También están teniendo redes de apoyo entre mujeres, de intercambio. Por ejemplo, si alguna necesita huevos porque se murieron sus animales, sus aves de traspatio, pues otra se los da a cambio de ciertas semillas o ciertos brotes. Y la transmisión de saberes.
están diciendo, mira, a mí me funcionó esto, a mí me funcionó lo otro, y entre ellas se están poniendo de acuerdo para mover este engranaje. Lo que han identificado es el uso de canchés, que son los que están en la imagen superior de la derecha, que son unas estructuras para sembrar en alto, de manera que si hay una inundación, pues no se mojan, pero como las lluvias son pues muy fuertes, también están dándose cuenta que esto pues de todas maneras se lava porque cae el agua. Y la utilización de cubetas o botes, que en caso de que empiece a llover, pues sale toda la familia, sale la comunidad a meter las cubetas a las casas para que no pierdan estos cultivos. Y esta es la que les está funcionando mejor, esta estrategia. Estas acciones fortalecen la resiliencia comunitaria porque entre todos se hacen más fuertes, entre todos se adaptan y entre todos colaboran entre sí para hacer frente a estos cambios estructurales. Desde la perspectiva de género, vemos cómo el cambio climático afecta de manera diferenciada a las mujeres rurales. Al tener estos problemas, estos cambios en el medio ambiente, pues muchas, y al ser ellas las encargadas de la alimentación familiar, de la sobrevivencia de la comunidad, pues están viendo la necesidad de abandonar el manejo de los solares, porque ya no les resulta redituable, ya ni económicamente ni estructuralmente, por todo el trabajo y las adaptaciones que tienen que hacer. Entonces está viendo este fenómeno de abandono del manejo del solar, prefieren ir a trabajar fuera de la comunidad, hacer otro tipo de cosas, artesanías, esto para tener ingresos económicos y poderlos vender, o sea, tener ingresos y poder comprar comida, poder comprar alimentos. Y esto pues obviamente también impacta directamente en los derechos colectivos de la comunidad, como el derecho a la alimentación y pues principalmente en el derecho a un medio ambiente sano, que estos derechos humanos pues son pues sumamente importantes, que los están viendo vulnerados dentro de su comunidad. Y al que están presentando estrategias, pues también se están dando cuenta que económicamente hablando, sobre todo, les está resultando mejor al abandono de saberes tradicionales, de manejos tradicionales, del uso del solar, para buscar unas mejores oportunidades y poder darle lo que necesita a su familia. Y ya para terminar, concluimos que el cambio climático no es solo un desafío ambiental, sino también es un desafío social. Las mujeres emergen en esta ruralidad como agentes de resistencia y de cuidado, y es indispensable que sus voces sean incorporadas en las políticas públicas, ya que el cambio climático profundiza las desigualdades. Las mujeres están siendo agentes de resistencia a estas desigualdades desde sus realidades, desde sus formas de hacer las cosas, por lo que es urgente y necesario las políticas públicas que las protejan, que tengan perspectiva de género y que sean adaptadas a la ruralidad y a las situaciones específicas que necesitan las mujeres. Y en general la comunidad misma, porque ellas son la administración y el eje central de las comunidades. Muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación contribuya a visibilizar las resistencias comunitarias de las mujeres frente al cambio climático en Yaxunay, Yucatán. Les dejo mi correo de contacto. Estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias.